aspirantes a la presidencia. Hoy es el domingo de los aspirantes al Congreso por diferentes tiendas partidarias. Hemos hablado con aspirantes de Acción Popular, también con Guillermo Zenón hace un instante de Todos por el Perú, también de Somos Perú, y ahora hablamos con Cristina Urueta, quien es candidata al Congreso con el número 23 por el Partido Aprista Peruano. Cristina, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Pedro. Qué gusto poder verlo de nuevo. Claro que sí, un gusto poder conversar contigo. Ya definía tu candidatura finalmente. Vas con el número 23 dentro de la agrupación política del APRA, que tiene en estos momentos a Nidia Vilches como principal rostro a la presidencia de la República. ¿Cuál es la expectativa que se vive dentro del Partido de la Estrella? Bueno, la expectativa es, en principio, como todo aprista, es una expectativa con ganas, con corazón, con estudio no solamente de propuestas, sino también un estudio de una estrategia para poder llegar con nuestro mensaje a todo el Perú, a todos los hogares, ¿no? Ya, y dentro de ese mensaje, ¿qué es lo que recibe o qué es lo que escucha la población? ¿Cuáles son las primeras, las ideas fuerzas de esta campaña del APRA para que pueda llegar a ser gobierno o para que pueda recuperar la curul que perdió, por ejemplo, en la última elección complementaria del Parlamento? Sí, así es. Bueno, las ideas fuerza que viene trabajándose dentro del plan de gobierno son ideas que son principalmente, que tienen que ver con economía, ¿no? Con defensa de la mujer, por mi lado, lo que yo estoy ofreciendo, porque es también el plan de gobierno es una conjunción de propuestas de los propios parlamentarios, candidatos al Parlamento, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto que se está haciendo, donde yo también he puesto mi granito de arena, por supuesto, ¿no? Ahora, sobre todo entendiendo que el rostro de Nidia Vilches le termina refrescando las campañas políticas del APRA. Ya no tenemos un candidato tradicional como por ejemplo en su momento fue Alan García. Ahora tenemos a Nidia Vilches, quien por cierto tiene vida partidaria dentro del APRA. Claro, claro. Nidia Vilches, mira, con Nidia Vilches tenemos algo que a la aprista le gusta, que también lo tuvimos con Alan García, que son apristas de base. En el caso de Nidia Vilches, no solamente es una profesional a carta cabal, no solamente ha sido ministra de Estado, en donde desempeñó su cargo con bastante holgura, con mucha responsabilidad y además sin ningún proceso abierto. Nuestro Perú está tan ansioso por políticos honrados y aquí con Nidia Vilches lo tenemos. Aparte, es madre de familia. Es una mujer que ha salido de lo más recóndito del Ande. Es una mujer que conoce cuál es la realidad del propio Ande, que es la zona más rica que tenemos dentro del Perú, aparte también de nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, es una mujer muy conocedora, muy conocedora. Pero Cristina, ¿cómo hacer un reseteo mental en la población que tiene que decidir el futuro del país el próximo 11 de abril? Un reseteo mental que le permita recuperar la confianza, no en el APRA, sino en Nidia Vilches, que va por el APRA, y que no la terminen vinculando a investigaciones de corrupción que puede haber en estos momentos dentro del Partido de la Estrella. Investigaciones de corrupción, la verdad que después de casi 30 años de haber recibido una persecución mediática, mi querido Pedro, de radio, televisión, periódicos, internet, es lógico, es casi natural que la gente reaccione de esa manera, pero con un breve análisis de lo que fue nuestro gobierno con el presidente Alan García en el año 2006, esto se va a desbaratar. Nosotros sí tenemos resultados que presentarle al pueblo. Nosotros sí tenemos obras que presentarle al pueblo. Nosotros no somos un sueño. Nosotros no somos una irrealidad. No hemos sido una promesa que se diluyó en el viento. Nosotros tenemos obras. Tenemos cosas que mostrarle al pueblo que ya hicimos. Estas obras que ya se realizaron, las realizamos además porque fue el producto de la responsabilidad que asumimos como gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que ofrecerle al país? Decirle, ya nos diste la confianza en una oportunidad inmediata pasada y logramos todo esto. Ahora queremos que vuelvas a elegirnos a nosotros para poder entregarte más.
poder crecer el país y sacarlo en estos momentos pandémicos del hoyo económico en el que estamos. Claro, ahora yo entiendo que siempre se menciona el APRA dentro del Congreso de la República, disciplina, compañeros. Hay un discurso uniformizado, hay un solo lenguaje que se va a hablar. ¿Cuáles son, además de las propuestas personales de cada candidato que puede manejar de llegar al Congreso una propia iniciativa legislativa? Pero dentro de la estructura partidaria política del APRA, con miras al siguiente Congreso de la República, ¿cuáles son los principales aportes o las principales leyes sobre las cuales pretenden justamente llegar al Parlamento? Las principales. Yo te voy a hablar de lo que a mí respecta porque yo soy una de las candidatas. ¿Sí? A ver. Yo quiero llegar al Congreso de la República y trabajar en algo que de pronto no te va a llamar la atención. Fíjese usted, Pedro. Yo a usted le digo cultura y usted va a decir, sí, pues, pero eso no vende, ¿no? Nadie me compra ese voto, ¿verdad? Mire cómo se ríe usted, ¿verdad? No, me río por el comentario que hace, no se preocupe. No me río de la propuesta, no me río de la propuesta. Claro, pero yo acá tengo lo más interesante que plantearle a usted. No estoy hablando de una cultura arqueológica, porque la cultura finalmente es muy vasta, pero sí le puedo hablar de esta cultura viva, de esta cultura práctica que va como un eje transversal, que fue lo que conversamos la última vez que estuvimos en entrevista, a través de todos los ministerios. Una cultura para no malograr ríos, una educación para esto, una cultura que preserve su medio ambiente, una cultura que llegue a la conciencia de cada uno de los ciudadanos. ¿Para qué? Para no dañar al prójimo, para no terminar violando mujeres. Una cultura en la que todos podemos ser una mejor persona, valores culturales para con el país, para con la honradez. Una cultura de honradez, una cultura de respeto. Ahí ya va cambiando la cosa. Ahí usted sí puede... En ese sentido, Cristina, entonces podríamos decir que todo lo que estás manifestando va de la mano con lo que es educación. Por supuesto. Lo que es cultura es inherente a lo que es educación. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión sobre este proyecto de reforma? Bueno, ya no proyecto, sobre esta ley de reforma constitucional aprobada el día de ayer de que el gobierno tenga que destinar mínimo el 6% del PBI cada año para el sector educación. Bueno, no llegábamos ni siquiera al 4, ¿ah? No, 3.70 y tantos estábamos. Así es, ni siquiera llegábamos al 4%. Mire, yo felicito esta iniciativa, esta aprobación. Si yo llego al Congreso, que es lo que pretendo hacer, quisiera que esto, al cabo del tiempo, se aumente. Es lo que más necesitamos, Pedro. Es lo que más necesita el Perú. No podemos seguir con el concepto de que cuanto más ignorante el pueblo, mejor se le gobierna. No puede ser. Los ciudadanos deben tener la capacidad de discernir y de darse cuenta, porque tienen educación, tienen conciencia de que lo que le están vendiendo también es falso. Utilizar el sentido común, discernimiento. Solamente eso a nosotros, Pedro, nos va a hacer mejores personas. El poder tener la capacidad de decidir. ¿Me entiende? Entonces ahí ya no vamos a poder decir, oiga, ¿y por qué 24 partidos políticos se lanzan a la presidencia de la República? Cuando sabemos que las tendencias son izquierda, derecha y centro. ¿Verdad? Hace un momento yo le escuché al señor Guillermo Sendón que decía, ¿no? Somos un partido de centro. Queremos ser un partido escuela, decía, ¿no? Pero sin la intención de ir a una elección. Entonces, ¿para qué forma un partido político si no quiere llegar al gobierno? Los partidos políticos tienen como finalidad poder gobernar y sobre su gobierno ejecutar su doctrina, su ideología y desarrollar el país con los recursos y bla, bla, bla. Pero no, ¿ya ve? ¿Se da cuenta? La gente no toma conciencia todavía para qué sirve
de la política. No Ahora, podemos... dentro de la conciencia ciudadana, hay candidaturas que en estos momentos, según las encuestas que se difunden, que están muy por encima de lo que puede ser el nombre de Nidia Vilches. Y sabemos que, por ejemplo, si un candidato presidencial no tiene mayor presencia mediática ante la población, entonces la lista parlamentaria también se va a ver de una u otra forma afectada, porque el voto de arrastre es desde el presidente o candidato a presidencia sobre los aspirantes a parlamentarios. ¿Confías en las encuestas? ¿Crees que los resultados que ponen a George Forsyth en primer lugar son reales, válidas? ¿Crees que Ollantaytamala tenga mayor porcentaje de intención de voto que Nidia Vilches? No, no, ¿Por qué crees eso? ¿Por no. qué dudas de las encuestas, Cristina? Todas las encuestas porque prefiero confiar en el discernimiento de la gente, que porque si bien es cierto, no estamos muy bien preparados, pero tenemos algo de sentido común. ¿Usted cree que una persona que es padre de familia o madre de familia, cabeza de familia, va a votar por una persona que sale haciendo de un umpa-lumpa en un TikTok? ¿Usted cree de verdad, don Pedro, que es una práctica cotidiana la de ordeñar una vaca por parte del señor Forsyth? Bueno, Alan García ha hecho el baile del tetero en su momento. No. Yo le comento una cosa, porque eso también lo sacaron de contexto. En ese meeting donde yo estaba, había una compañera que bailaba y se movía así, ¿cierto? ¿Ya? Se movía Alan García lo imitó. Y Alan García le dice que no lo haga porque era demasiado. Forma parte de la broma, del baile, de la risa y de toda esta emoción que te trae un meeting. Porque un meeting es eso, es un encuentro de voluntades y de emociones. Pedro, eso es un meeting, es un encuentro, la palabra significa encuentro, ¿verdad? Reunión. Pero ¿cómo luchas contra esa tendencia social? No necesariamente que pueda reflejar lo que realmente dicen las encuestas, sino la tendencia social, que la gente termina definiendo su voto el día de las elecciones y lo hace en función a la persona que estaba en primer lugar. Pues, pero es que, ojo, una cosa, si bien es cierto, la campaña es corta, pero forma parte de nuestras estrategias, que no te voy a decir naturalmente, mi querido Pedro, ¿no? ¿En qué momento sacamos determinado concepto? Cada partido político tiene una estrategia de campaña. Y nosotros, estoy absolutamente segura, creo de creer, ¿no? Vamos a tener una campaña maravillosa, una campaña en la que estamos poniendo por delante una palabra que es muy importante, Pedro, que se llama unidad. Nosotros necesitamos avanzar unidos. ¿Unidos con qué? No solamente con el corazón, con la emoción, sino también unidos con el concepto que queremos manejar, que es que nosotros ya hemos hecho obras. Tenemos más de 100 hospitales a lo largo y ancho de todo el país. Volver a nombrar las obras. Mira, Pedro, creo que nos vamos a comer todos los minutos del programa, ¿verdad? Bueno, y eso solamente que nos queda un minuto. Un poco para cerrar la entrevista, Cristina. El tiempo queda muy corto y ya vamos a tener otra próxima oportunidad para conversar contigo u otro integrante del APRA. Pero si las redes sociales van a ser la principal manera de hacer campaña en esos tiempos de pandemia, ¿de qué forma lo van a implementar? ¿Van a hacer TikToks también? ¿Van a hacer de repente algún video viral por allí para que puedan captar la atención de la juventud, de los jóvenes que están más enganchados justamente en esas plataformas virtuales? Mire, Pedro, importante lo que usted dice. El TikTok depende cómo lo utilice como herramienta. Ya. ¿Sí? Pero si no es un TikTok gracioso, la gente no le va a seguir. Sí, pero puede ser gracioso y también puede ser interesante. ¿Por qué no? Todo depende de la creatividad de la persona que va a salir en el TikTok. Yo no voy a salir haciendo un umpa-lumpa. ¿Usted a mí me ve haciendo un umpa-lumpa? ¿Usted cree que yo voy a salir con mi esposo diciendo, ay, casado o soltero? Ya yo me voy para allá. No, yo me voy para allá, ¿no? Ay, ¿bailamos salsa o bailamos rock? No, yo me voy para acá, yo me voy para allá. Entonces, ¿cómo harían una campaña en redes sociales? Solamente una parte
parte de la gracia y de la payasada para tratar de posicionarse. ¿En qué? En la retina de la gente del chiste. No achichemos la política. No achichemos la política. Y digo achichar en el término más divertido y más coloquial, porque la política que trata de llevar y conllevar los destinos del pueblo no es graciosa, mi querido Pedro. Estuvimos del año 2006 al 2011, yo le comento algo, no teníamos domingo. No teníamos domingo. Se trabajaba de lunes a lunes. Así era. Fue la única manera de poder sacar adelante el país. Recuerde el crack económico del 2008. Y acá en nuestro Perú maravilloso no se sintió. Sí, eso es cierto. No puedo decir lo contrario porque es cierto. La economía peruana estaba muy sólida. No podemos tapar o intentar ignorar mirando al costado. Es cierto, la crisis económica por la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos no ha golpeado fuertemente en aquel momento porque teníamos una economía bastante sólida, aunque luego fuimos en piloto automático y capaz de camino a estrellarnos. Pero Cristina Urueta, muchas gracias por la comunicación. Esperamos próximamente poder conversar contigo más de tus propuestas y lo que pueda hacer la campaña del APRA. Muchísimas gracias, Pedro. Invito a la gente a que estén atentos a nuestras redes sociales, en el Facebook, todas las redes sociales, con las propuestas del APRA. Ahí tienen a Nidia Vilches, madre, mujer, emprendedora, luchadora, estudiosa, profesional, 2 veces ministra de Estado, una mujer excelente para poder gobernar el país. Muchas gracias, Pedro. Nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Cristina Urueta. Esperamos una próxima entrevista contigo. Vamos a la pausa rápidamente. Regresamos con más aquí en Rumbo al Poder. 80 canales nacionales e internacionales.